Hola amigos, voy a compartirles una partida entre el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, y contra la computadora de chess.com en el nivel máximo. Es una partida espectacular en el cual la computadora tiene las piezas blancas y Magnus tiene las piezas negras. Empezó la partida con caballo F3, Magnus D6, D4, teniendo presencia en el centro, G6, G3, todos esos movimientos son muy básicos de desarrollo. Las dos rivales desarrollan sus caballos y se enrocan muy rápidamente. Empieza a ponerse interesante más adelante. La máquina inmediatamente se hace con el centro, con el movimiento C4. El campeón del mundo Magnus contraataca al centro y hay un intercambio de peones. La máquina hace un movimiento un poco extraño para los humanos, en el cual mueve su caballo a E5, aparentemente sin ningún ataque o ningún objetivo claro, pero lo que está haciendo con este movimiento es liberar el poderoso alfil que tienen las blancas, y lo vamos a ver inmediatamente. Magnus ataca el caballo y desarrolla su dama. La máquina regresa a D3. Magnus ataca con el alfil E6 al peón que no está defendido de la máquina. La máquina inmediatamente después lo defiende con la dama. Magnus Carlsen hace un movimiento de desarrollo, desarrolla su caballo y deja desprotegido el peón de C5. Un regalo, quién sabe, pero creo que Magnus valora que vale más desarrollar tus piezas que tratar de defender un peón, que más tarde lo puedas recuperar. Magnus continúa atacando, caballo de 4, y la máquina inmediatamente intercambió el caballo por el alfil de E6, y Magnus, antes de recapturar el caballo, da un jaque única, rey H1. Magnus vuelve a recapturar el caballo, pero queda con su estructura doblada. La máquina desarrolla su caballo en C3 y Magnus no retrocede, y cuando se enfrentan los caballos recaptura. Fíjense el movimiento que hace la máquina después de este, recaptura con el peón, un movimiento que parece ilógico porque está dañando su estructura de peones la máquina, y no esperaríamos eso de la máquina. La idea de la máquina es no desviar a la dama, sino seguir manteniendo presión sobre el peón débil de B7 de Magnus, y prefiere dañar su estructura con tal de seguir atacando o seguir presionando la posición del campeón del mundo. Magnus se lanza con su caballo a G4, la máquina avanza su peón de F, Magnus mejora la posición de su dama, al igual que bloquea los peones. La intención de Magnus en esta posición considero que era dar un jaque, que el rey regresara y regresar el caballo y hacer un jaque descubierto. Y para evitar eso, la máquina tendría que haber capturado el caballo para evitar ese tipo de descubiertos, pero la máquina inmediatamente se da cuenta y trata de echar al caballo con H3. Magnus continúa con su plan de una manera diferente, y la máquina inmediatamente recaptura. La máquina no permite que ninguna pieza esté en su campo, es algo muy instructivo. Magnus en esta posición estaba atacando el peón de G, que estaba indefenso. La máquina avanzó el rey para defenderlo. Magnus vuelve a capturar el peón de C, el peón que había de cierta manera cedido, lo recaptura y pone de frente a las damas. Fíjense lo que hace la máquina. La máquina, en lugar de intercambiar de momento las damas, prefiere posicionar su torre en una mejor columna, atacando y poniendo presión sobre los peones doblados de Magnus. Magnus lo piensa dos veces, viendo la posición, y captura la dama. Quizás nosotros podamos criticar este movimiento porque la estructura de peones de la máquina estaba peor, estaban los peones aislados, pero considero que Magnus se dio cuenta que estaba jugando con un rival muy complicado y tenía muy pocas opciones, y era más peligroso dejarle a la máquina la dama
que intercambiarla. Considero que ese fue el pensamiento de Magnus. Sí, le voy a componer la estructura, pero es más peligrosa la máquina con una dama, con una pieza tan fuerte. Recaptura y mejora su estructura a la máquina, y Magnus inmediatamente acerca al rey. Se da cuenta que la debilidad de los peones lo va a tener que defender con el rey. La máquina inmediatamente avanza su torre a E4, supongo que con la intención de doblar las torres. Magnus coloca su torre en D8 en la columna abierta para generar alguna clase de contragolpe. La máquina dobla sus torres. Inmediatamente Magnus contragolpea con el alfil a C3, atacando a la torre de la base de las dos torres dobladas. La máquina inmediatamente ataca al alfil que lo está atacando. Magnus retrocede al alfil, continuando a atacar en la nueva posición de la torre. La torre se vuelve a poner en posición blanca y aparentemente ya no hay más ataque de ese alfil. Magnus decide avanzar el peón de E5 y la máquina empieza a avanzar los peones de B y C. Pongan atención a estos dos peones porque van a tener un papel protagonista en esta partida. Magnus inmediatamente trata de detenerlos o de fijarlos, que no sigan avanzando juntos, con un avance o un regalo de peón aparentemente en la columna B. ¿Por qué le está regalando? Porque es mejor regalar un peón y que los peones queden doblados a que los peones continúen juntos y sigan avanzando. La máquina avanzó, el peón sabía bien que no le convenía doblar los peones y ganar ese peón. Magnus trató de contragolpear haciendo lo mismo, regalando un nuevo peón por la columna A. ¿Por qué le está regalando? Porque Magnus considera que es mejor tener dos peones contrarios débiles y separados a luchar contra dos juntos. La máquina en ese momento consideró que era una buena idea, un buen regalo, y capturó. Magnus logra conseguir un peón pasado con este movimiento en la columna B, y va a ser una parte del contragolpe que tiene Magnus. La máquina continúa como si no hubiera un mañana, avanzando su peón de A. Magnus continúa. La máquina regresa con su torre a E, a defender la columna, el peón pasado de Magnus. Magnus acerca a su rey para que tenga un poquito más de presencia en el centro y trate de defender las debilidades o las entradas de las torres. La máquina continúa avanzando su peón de A, está a un paso de la coronación, aunque parece que está bastante bien defendido esa posición. Magnus vuelve a avanzar el peón a B2, prácticamente la máquina y Magnus están a un paso de la coronación, aunque está bastante bien defendido las dos posiciones de la coronación. La máquina hace un movimiento muy inteligente, avanzando su peón de H con la intención de abrirle otra diagonal a su alfil. Movimiento muy inteligente. Magnus también es un movimiento inteligente, fijando los peones para que no puedan avanzar. La máquina inmediatamente se lanza a bloquear al peón que puede coronar de Magnus. Magnus hace lo propio. La máquina intercambia el peón de F por G, de F por E, y Magnus se echa para atrás defendiendo a su alfil en C3. La máquina vuelve a defender o está defendiendo el peón que Magnus está atacando, que es el peón de la máquina que puede coronar. Magnus busca alguna clase de contragolpe porque está completamente maniatado Magnus. El peón de B está obstaculizado y el peón blanco está deteniendo las torres, lo tienen maniatado y buscan alguna clase de contragolpe. La máquina inmediatamente, pongan atención en ese movimiento, la máquina inmediatamente cuando tiene una clase de restricción, como una clase de clavada alfil, busca clavarse inmediatamente. Magnus en esta posición decidió sacrificar la torre. ¿Por qué sacrificó la torre? Porque este alfil iba a terminar, al final de cuentas iba a terminar ganando la pieza, así que prefirió sacrificarla por esta posición a sacrificarla en esta donde la torre iba a seguir defendiendo al peón coronado. Inmediatamente la máquina retoma y Magnus se lanza a tratar de defender la posición con su rey.
La máquina le da un regalo aparentemente envenenado a Magnus. Hace el avance del peón C, pero este peón no se puede capturar. Si Magnus hubiera capturado este peón, la torre de la máquina hubiera dado un jaque mortal en la posición de C4, dándole jaque al rey y capturando el alfil que defiende al único peón, y estuviera la partida completamente perdida. Magnus no acepta y bloquea al peón pasado. La máquina acerca al rey a la lucha. Magnus recaptura un peón que está en el centro. La máquina continúa acercando su rey. Magnus se echa para atrás defendiendo, escudándose sobre un alfil y un peón negro que están bien posicionados. La máquina continúa defendiendo el peón pasado que está frente al rey de Magnus. Magnus comienza a hacer un par de movimientos porque realmente no tiene muchas cosas que hacer. La torre está muy pasiva, no puede irse a ninguna parte. El rey no puede irse a ninguna parte. Los peones están fijados. El único peón que tiene movilidad es el peón de E, pero no le conviene avanzarlo porque es el único que defiende al alfil. Así que empieza a vacilar Magnus. Ya no tiene muy buenas opciones y la máquina está aplastándolo. La máquina se mueve a D3. Magnus vuelve a hacer un movimiento solamente de espera porque no puede hacer nada más. La máquina continúa acercándose al peón que contragolpea a Magnus. La única esperanza de contragolpe de Magnus. Magnus vuelve a hacer un movimiento de espera. El rey, una vez que está en la posición, le da completamente libertad a la torre de la máquina para que pueda entrar en la posición de Magnus. Prácticamente no hay ninguna clase de contragolpe en esta posición. Magnus hace otro movimiento para tratar de defender el peón de E, porque no puede hacer más. La máquina continúa con la intención de colocar la torre, entrar en séptima y destruir toda la posición de Magnus. Magnus bloquea esa columna para tratar de defenderse. La máquina continúa buscando nuevas columnas. Magnus, de cierta manera, el peón ya lo tenía perdido y lo corona. La máquina inmediatamente lo recaptura. Magnus no tiene más posiciones, más piezas que mover. Se echa para atrás el rey. El rey vuelve a acercarse al centro de la máquina. Magnus vuelve a hacer el movimiento, a repetir un movimiento. La máquina empieza a acercar al rey. Magnus hace un jaque desesperado porque no tiene más. La máquina se sigue acercando a la posición. Magnus vuelve a repetir el movimiento. Ya tiene varios movimientos que Magnus no sabe, no tiene movimiento útil que hacer. Así que empieza a acercar y a alejar al rey para mover algo. Vuelve a mover su alfil a C7, una posición sumamente triste de Magnus. Y la máquina inmediatamente ya está empezando a amenazar entradas y destruir toda la posición de Magnus. Magnus hace un movimiento más, cubriéndose y evitando que la torre entre con jaque. La máquina hace un movimiento de espera del rey y aquí Magnus abandona. Prácticamente estaba perdido desde hace varios movimientos. Espero que les haya gustado la partida.